y todo se lo debo a Él. Dile al Señor todo, Señor. Todo se lo debo a Él. Mi vida, Señor, mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él, y todo se lo debo a Él, todo, Señor, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestra casa. Gracias, Señor, por lo que hoy podemos disfrutar que viene de ti. ¿Cuántos adoran al Señor en esta mañana? Amén. Vamos a darle el espacio así en esta hora a nuestro pastor, quien continúe en esta hora. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos, alegres por estar aquí en la casa del Señor. Amén. Cada día las misericordias del Señor son nuevas y Él nos permite, ¿verdad?, un tiempo agradable, bueno, con algo de calor, pero un tiempo agradable para estar aquí en la casa del Señor. Amén. Dios es bueno y por eso estamos aquí. Dios es grande, es misericordioso. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, al capítulo 9 del libro de los Hechos. Saludamos a cada persona que nos sigue, ¿verdad?, a través de las redes. Dios bendiga la vida también de las personas que nos ven y nos escuchan. Que esta palabra también traiga bendición para ustedes allí donde amablemente nos están mirando. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Leemos dos versos, el 16 y el 17. Bueno, leemos desde el 15, ¿verdad? 15 y 16, vamos a leer la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quieren leerlo ustedes, hermanos, por favor? Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos por esta palabra y te pedimos que tú vengas a llenar nuestra vida, llenar nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, nuestro ser entero. Que esta palabra traiga bendición, traiga exhortación. Esta palabra, Señor, nos permita ese crecimiento en todas las áreas, Señor. Gracias, gracias, eterno Jesús, porque sé que esta palabra conforta, esta palabra anima, esta palabra nos confronta, Señor. Por eso queremos esta palabra abrigada en nuestro corazón. Ayúdanos a retenerla, ayúdanos a no ser solamente oidores, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos. Saludamos a cada persona que nos visita aquí, ¿verdad?, en la iglesia. Dios les bendiga, bienvenidos. Gocémonos en la presencia gloriosa de nuestro Dios. Amén. Bien,
Hemos leído, hermanos, este pasaje que dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. En este capítulo 9 nosotros encontramos la conversión de uno de los perseguidores más acérrimos, uno de los perseguidores más tremendos, ¿verdad?, que podemos encontrar de la iglesia primitiva. Digo, desde sus principios, ¿verdad?, porque más adelante hubieron otros que fueron tremendos, que persiguieron a la iglesia. Pero la referencia que tenemos en este capítulo 9 es del apóstol, después apóstol Pablo, ¿verdad?, antes Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, matando inclusive a los cristianos, ¿verdad?, permitiendo que fueran sacados de sus casas, en fin, todo pues un tirano, todo un hombre que estaba totalmente en contra de la iglesia, en contra de los creyentes. Y nos relata la historia, ¿verdad?, aquí en este libro de los Hechos, el momento preciso en el que Pablo tiene ese encuentro personal con Cristo. Y déjeme decirle que mientras el ser humano no tenga un encuentro personal con Cristo, nada va a pasar. Nos podemos pasar toda la vida dentro de la iglesia, nos podemos pasar toda la vida ocupando un espacio en las sillas, en las bancas de la iglesia, del templo, pero si no ha habido un encuentro personal con el Señor, no pueden haber cambios en la vida del ser humano. Amén. Saulo era un hombre perseguidor de la iglesia, como ya referimos. Iba camino a Damasco, seguro de que lo que él estaba haciendo era la voluntad de Dios. Él estaba pidiendo cartas o pidiendo permiso para sacar a los creyentes de su casa y llevarlos hasta la misma muerte. ¿Por qué? Porque era un religioso, era un fanático, era una persona, a pesar de tener el conocimiento de la ley de Moisés, a pesar de haber sido criado, él mismo lo manifiesta más adelante, a pesar de haber sido criado ahí en un lugar de enseñanza, ¿verdad?, donde se enseñaba la ley, los preceptos de Dios. A pesar de todo ello, no tenía el concepto definido de lo que era servir al Señor. Mucha gente camina llevando una religión, llevando solo algo que le heredaron sus padres, ¿verdad? Le dijeron, bueno, esta es la religión que yo aprendí desde niño o desde pequeño, y es la que tú tienes que continuar. Y hay mucha gente trayendo solo una religión en su vida, porque nunca dan un golpe hablando en sentido de religión, nunca van a ninguna parte para adorar a Dios, para servir al Señor. Simplemente son religiosos. En el caso del apóstol Pablo, no. Él creció, ¿verdad?, y desarrolló, vamos a decir, un ministerio, un liderazgo dentro de la religión de los fariseos. Él mismo refiere y dice: en cuanto a religioso, yo me consideraba fariseo de fariseo. O sea, era un hombre que si le hablabas de religión no había cómo ganarle. Había sido instruido a los pies del sacerdote, del sumo sacerdote, ¿verdad?, del Sanedrín. Estaba allí Pablo desarrollando un liderazgo, y dice por ahí la historia que ya estaba casi para ser el sumo sacerdote del Sanedrín. Entonces no era cualquier persona, no era un simple religioso, era un hombre que conocía su religión, era un hombre que conocía los principios de la religión que él llevaba. Entonces no había manera, no había forma de cómo ganarle al apóstol Pablo. El problema de él es cuando se encuentra, ¿verdad?, frente a un grupo de personas, cuando se encuentra junto a un grupo de gente que está predicando a un Cristo glorificado, a un Cristo resucitado, y que está llevando muestras de que el Cristo del que están hablando es real. Entonces el celo religioso de Saulo de Tarso se enciende, hermanos. Nos hemos encontrado con personas que uno empieza a hablarles del evangelio de Jesucristo, y vuelvo a repetirles, salen con su religión, salen con otras cuestiones que nada que tienen que ver con los principios verdaderos de la palabra de Dios.
Pero Saulo estaba allí, hermanos, ¿verdad? Seguro de que lo que estaba haciendo, lo que estaba practicando en aquel momento era la voluntad de Dios. Era lo que Dios quería en ese momento, según él. Y va camino a Damasco, hermanos, ¿verdad? Y como era un hombre tan importante, era un hombre que seguramente tenía un buen puesto también, ¿verdad? Dentro del liderazgo. Iban personas con él, iban otras gentes por allí acompañándolo. Y cuando tiene el encuentro personal con Cristo, cuando Cristo se presenta delante de Saulo, el hombre, ¿verdad?, muy valiente, el hombre muy religioso, simple y sencillamente lo vemos ahora tirado en el suelo. Ahí está Saulo, ¿verdad? Dice que se le apareció un resplandor, una luz que lo iluminó y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabe una cosa, que nosotros a veces, estando aún dentro de la iglesia, hay gente que sigue persiguiendo al Señor. Hay gente que se sigue oponiendo a la voluntad de Dios. Y no está permitiendo que Dios transforme, cambie, regenere su vida. Entonces ahora vemos ahí a Saulo en el piso, lo vemos ahí tirado, diciendo: ¿quién eres? ¿Verdad? ¿Había oído hablar Saulo de Cristo, sí o no? ¿Verdad que sí? Por eso estaba persiguiendo a los cristianos. Por eso estaba detrás de ellos, porque estaban predicando a ese Cristo glorificado. Y él estaba seguro, hermanos, de que ese Cristo no existía, o que no tenía el poder que la gente decía. Ahora él está allí en el piso y simplemente preguntando: ¿quién eres? Mucha gente le ha preguntado a Dios, aún siendo cristianos, y le ha preguntado: Señor, ¿realmente quién eres? Sobre todo las generaciones que han nacido en un hogar cristiano, ¿verdad? Y que han escuchado de sus padres, han visto testimonio de sus padres de quién es Dios, pero llega el momento en que tienen que ellos por voluntad propia entregar sus vidas a Cristo. Pero se han preguntado y han dicho: pero ¿quién es Cristo? ¿Pero quién es Dios? He visto que mis padres le han servido, he visto que mis padres van y vienen al templo, me llevan al templo, pero yo nunca he tenido un encuentro personal con él. Entonces Saulo, a pesar de haber escuchado hablar de Cristo, a pesar de tener el conocimiento, ¿verdad?, la historia de Cristo, él realmente no sabía quién era Cristo. Porque no es lo mismo escuchar de Cristo a tener a Cristo en el corazón, a tener ese encuentro personal con el Señor. Y ahora Pablo va decidido, hermanos, ¿verdad?, a seguir con lo que él ya tenía pensado hacer. Y cuando Cristo se le aparece, ese momento, hermanos, a mí me impacta. ¿Sabe por qué? Yo les decía al principio, mientras la persona, mientras el hombre o la mujer no tenga ese encuentro con Cristo en su caminar. ¿Por qué? Porque ahorita no va persiguiendo a nadie quizás, pero va tras sus propios ideales. Uno le habla de Cristo a la gente, le habla de Cristo a los jóvenes, y solo se te quedan mirando y dirán: pues este está loco, quién sabe de qué se trata lo que me está diciendo. Pero es porque no han tenido ese encuentro personal con el Señor. Y sin darse cuenta se han pasado días, meses o años persiguiendo a Cristo. Así como Saulo. Ya no lo han hecho de manera física, no lo han hecho quizá ahora trayendo a los cristianos, arrastrándolos, matándolos, ya no. Pero con sus palabras muchas veces nosotros hemos faltado a Dios. Con nuestras palabras, aún con nuestros pensamientos, le hemos faltado al Señor. Porque mucha gente dice: pues yo no sé, yo ni he sentido nada, yo veo que se gozan, yo veo que hacen esto, hacen lo otro, pero yo no siento nada. ¿Por qué? Sencillo. ¿Hasta cuándo supo Saulo de Tarso quién era Cristo realmente?
Y hay un texto por ahí que dice: de oídas te había oído. Amén. De oídas mucha gente ha oído de Cristo, ha escuchado de Cristo, pero no lo tiene en su corazón. Cristo no vive en sus vidas. Y Saulo tuvo que tener ese encuentro personal con el Señor para entender quién era realmente Jesucristo de Nazaret. Tuvo que tener ese encuentro. Cristo tuvo que pararse enfrente de Saulo. Tuvo que traerlo al suelo, al piso, hermanos. Mucha gente quiere servir al Señor, pero desde su altivez, desde su orgullo. Porque Pablo así era. Imagínense Saulo, ahora el gran Saulo, el perseguidor, el que todo el mundo le tenía miedo. Ahora lo vemos tirado en el piso. Amén. Ahora lo vemos allí, ¿verdad? Diciendo: Señor, ¿quién eres? Porque desde nuestro orgullo no podemos servir al Señor, hermanos. Desde nuestra altivez no podemos servir al Señor. Yo diría, es imposible, humanamente hablando, es imposible que tú trates de servirle al Señor siendo egoísta, siendo orgulloso. La humildad es una de las características principales que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Y Él ha dicho: aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón. Y algunos, ¿verdad? No, yo soy cristiano, yo sí sirvo al Señor, pero tiene un ego allá por el cielo, hermanos. Amén. Porque por naturaleza los seres humanos somos egocéntricos. Los seres humanos creemos solo en nuestras propias habilidades y pensamos que no hay nadie más que haga lo que nosotros hacemos. Pero ahí tenemos el ejemplo claro en Saulo de Tarso. ¿Cómo se sentiría Saulo tirado ahí en el suelo? Y todos aquellos que le acompañaban, a lo mejor algunos hasta se rieron de él mirándolo ahí tirado, porque dice la Biblia, si usted lee todo el capítulo, que los que iban con él ni vieron ni oyeron nada. Amén. Ni vieron ni oyeron nada. Solo Saulo estaba teniendo ese encuentro personal, porque por eso es personal, amados hermanos. Lo que tú sientes, lo que tú ves, lo que tú oyes de Dios es personal, es Dios contigo, eres tú y Dios. No esperes que el otro hermano sienta algo para que tú sientas también algo. No esperes que otro diga quién es Dios cuando tú puedes tener ese encuentro personal con Dios y conocer a Dios realmente quién es. Porque aquí no es cuestión de lo que nosotros sentimos, de lo que yo siento. No es cuestión de lo que yo veo, de lo que yo oigo. Esto es cuestión de lo que tú estás aprendiendo a los pies del Señor. Y ahí está Saulo. Y ahora ahí levantándose, porque quedó ciego en ese momento. Quedó ciego, hermanos, y ahí lo están. Y Dios ya estaba preparando a la persona que iba a orar por él. Ya estaba preparando al hombre que iba a orar por él. Y Dios le habla y le dice: mira, vas a orar por un hombre llamado así. Y dice: Señor, pero ese es el que persigue a los cristianos. Señor, pero ese es el que mata a los cristianos. ¿Por qué tengo que orar por él? Y aquí viene, hermanos, lo que nosotros acabamos de leer hace un momento. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hermano, yo quiero decirle algo en esta mañana. Si usted está en este lugar, es porque es un instrumento del Señor. Amén. No solo el apóstol Pablo, o sea, no solo el conocimiento de Saulo, que son, más adelante él dice: bueno, yo aprendí muchísimo letra, tengo mucha letra, pero esto para mí no me sirve comparado con el conocimiento de Cristo, comparado con lo que ahora sé de Cristo.
Porque nada ocurre, hermanos. Pudiéramos tener un conocimiento secular o hasta teológico tremendo, pero si el encuentro con Cristo no ha ocurrido, ese conocimiento no sirve de nada. No sirve de nada, hermano. Simple conocimiento y ya. Amén. Pero aquí está ahora ya Pablo delante de Ananías viendo, ¿verdad? Y cuando él ora por él, dice la Biblia que le cayeron como escamas. Amén. El conocimiento de Cristo, el encuentro personal con Cristo, hermano, abre nuestros ojos. Amén. Abre nuestros ojos, nos permite ver quiénes somos realmente. Después de este encuentro que Pablo tuvo con Cristo, ¿cómo cree usted que considera su vida? Pablo desearía no haber vivido esa vida pasada. Pablo desearía, hermanos, no recordar esos momentos en el que consintió en la muerte de Esteban, en el que consintió en la muerte de muchos creyentes. Ahora había algo en su corazón que quizás humanamente no lo podía explicar. Ahora era un hombre redimido por la sangre de Cristo Jesús. Y les decía: usted y yo somos instrumentos en las manos del Señor. ¿Cuántos lo creen? Bueno, como la mitad, ¿verdad? Yo sí creo ser un instrumento de Dios. Y si Dios le llamó a usted, si primeramente Dios perdonó sus pecados a través de Cristo, estoy seguro que usted es un instrumento que Dios quiere usar. Pero si todavía no ha habido ese encuentro personal con Cristo, Dios está presentando en esta mañana la oportunidad de que entre en tu corazón, haga ese cambio, traiga esa transformación que tanto usted necesita. Porque mire, hermano, cuando Cristo no está en el corazón, hay amargura, hay odio, hay resentimiento, hay pleito, hay tantas cosas que se abrigan allí en el corazón. Porque son obras de la carne, porque son cuestiones que nosotros no tenemos la capacidad como seres humanos de sacarla por nosotros mismos. Solamente Cristo tiene el poder de limpiar, de transformar, de cambiar nuestra vida. Nadie más puede hacerlo, hermano. Ni siquiera la misma religión. Cambiar de religión no transforma la vida de la gente. Encontrarse con Cristo sí transforma, sí cambia la vida de la persona. Dios quiere usarnos como instrumentos, ¿verdad?, para honra y gloria de su nombre. Pero lo primero es el encuentro personal con Él. Primero Saulo tuvo ese encuentro con Él. Primero Saulo vio la luz, ese resplandor que llenó su vida. No hay otra manera, hermanos. No hay otra forma en el que nosotros o con el cual nosotros podamos servir al Señor, si no es a través del encuentro personal con Él. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. ¿Por quién, hermanos? Padecer por Él, por Cristo. A veces nos preguntamos nosotros: ¿y por qué tengo que sufrir yo? ¿Y por qué me tiene que pasar esto? ¿Y por qué me tiene que pasar aquello? Y queremos ser bendecidos, queremos disfrutar de las bendiciones de Dios, queremos aprovechar los beneficios que Dios nos da. Pero cuando llega la lucha, cuando llega la prueba, cuando llega una situación difícil a nuestra vida, entonces la gente se pregunta: ¿y por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿Y por qué yo tengo que pasar por esta lucha, por esta prueba? Y no que soy cristiano, y no que sirvo a Dios. ¿Qué diría Pablo más adelante? Dios le está hablando a Daniel y le está diciendo: mira, yo quiero que vayas y ores por él y le digas que quiero usarlo, voy a usar su vida. Pero también quiero que le digas, o sea, viene en el paquete, hermanos, ¿verdad? Viene incluido en el paquete el sufrimiento, los padecimientos, las tribulaciones, las pruebas, las luchas, vienen incluidas en el paquete. Amén. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí, dijo el Señor. Sabe que nosotros muchas veces
tomamos la salvación, los que hemos tenido ese encuentro con Cristo, a veces hay personas que toman la salvación. Yo siempre he dicho, es un paquete que Dios nos entrega lleno de tantas bendiciones, de tantas cosas. Pero allí dentro de ese paquete, hermanos, también vienen luchas. Amén. Vienen pruebas. Porque Jesús lo dijo. Amén. En el mundo, dijo Cristo, tendréis aflicción. Pero no teman, yo he vencido al mundo. Entonces, alguien puede decir que el apóstol Pablo, el hombre que tenía un lugar importante en la sociedad, en el área religioso, vaya a padecer. Cheque sus cartas a los romanos, a los corintios. Cheque sus cartas y va a ver por cuántas cosas él tuvo que pasar. Amén. Y me llama la atención porque Pablo es el hombre, alguien lo ha llamado como el padre de la doctrina, el hombre que fundó más iglesias a lo largo de su ministerio. Y alguien, pues si viviera en este tiempo, hermanos, no sé qué haría, ¿verdad? La gente con él. No sé qué harían con él. Y no sé si me entristece o qué me da leer la historia de él, cuando ya está en un cuarto muy pequeño, solo con una mesa, una silla y una lámpara, escribiendo sus últimas cartas. Ya está para ser sacrificado. Un hombre que predicó el evangelio, un hombre que reunió miles de personas escuchándolo, un hombre que oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Amén. Alguien diría, bueno, ¿cómo es posible que Pablo va a morir de esa manera? Solo allí, hermanos, ¿verdad? Encarcelado y luego siendo decapitado. Y le dice a Timoteo, Timoteo, cuando vengas a verme, si puedes venirme a ver, tráeme los libros que dejé, creo que en Troas, algo así. Hay un capote, dice que dejé. Esas eran las pertenencias del gran apóstol Pablo. Amén. Y nosotros a veces queremos tener muchos beneficios de Dios y no hemos hecho nada, hermanos. Amén. O lo que hemos hecho. A ver, alguien que me diga que ya superó al apóstol Pablo, levante la mano. Alguien que me diga, no, hombre, Pablo a mí no me llega ni a los talones. Vieras cómo he padecido yo, vieras cómo he sufrido yo. Y si en la predicación vieras cómo predico yo, vieras cuántas obras he levantado. ¿Dónde está? ¿Verdad? Pero queremos beneficios. Amén. Pero nos aprendemos el texto que él escribió y dice, todo lo puedo en Cristo porque él es el que me fortalece. Amén. Lo sabemos de memoria. Pero no dice, no aprendimos cuando dice, sé lo que es tener en abundancia, sé lo que es vivir en escasez, en todo y por todo estoy acostumbrado. Esos textos no aparecen en nuestra Biblia de repente, ¿verdad? Queremos los beneficios, queremos las bendiciones, todo lo bueno, pero cuando llega la lucha, cuando llega la prueba, entonces paramos nuestras espinitas y decimos, Señor, ¿qué está pasando aquí? Dios quiere usar nuestra vida, porque para eso nos llamó, hermanos. Amén. O sea, yo quiero decirte de esta mañana, si tú estás sentado aquí y tú estás escuchando ahora mismo, no es simplemente porque eres un oidor, como dice el apóstol Santiago, no, sino que Dios tiene un propósito para tu vida. De lo contrario, allá te hubiera dejado el Señor que te despedazara el diablo allá afuera, porque ganas le han sobrado a Satanás de hacerte pedazos allá afuera. Pero sabes una cosa, Dios lo ha impedido, Dios ha obrado, Jesucristo ha intercedido por ti para que ahora mismo estés en este lugar. Amén. Para que ahora mismo estés en este lugar diciéndole al Señor, Señor, sí, aquí estoy. No importa cuánto tenga que padecer por tu causa. No importa el dolor, no importa la escasez, no importa nada. Te voy a servir incondicionalmente. ¿Sabe que no es fácil decir esas palabras? Cuando lo tenemos todo, cuando estamos rodeados de bendición.
Hombre, ahí pegamos unos gritos que se escuchan hasta allá, hasta arriba, ¿verdad? Y decimos, Señor, yo te sirvo, gloria a Dios. Ah, pero tenemos comida, tenemos bebida y hasta dinerito. Tenemos un buen trabajo, bendito Dios por eso. Y nos pegan una media sacudidita y entonces decimos, ay Señor, ¿qué está pasando? Pero si te estoy sirviendo. O sea, decimos, te estoy sirviendo porque venimos aquí, cantamos, adoramos, honramos al Señor aquí. Pero cuando hablamos de servicio, hablamos de ir y entregar nuestra vida a Cristo. Amén. Y Pablo decía, yo por amor a ustedes, hablando de la iglesia, hablando de los creyentes, hablando de personas que él había ganado para Cristo, dice, yo por amor a ustedes gastaré ¿qué? ¿Alguien se sabe ese texto? Ah, lo vieron que no nos aprendemos textos porque como que ese es más, ni sabían, yo creo que existía en la Biblia. Por amor a ustedes, dice Pablo, yo gastaré lo mío. Y estaba hablando de dinero, estaba hablando de economía, estaba hablando de lo que él poseía. Voy a gastar lo mío. Y dice, pero si por si fuera poco, aún yo mismo me gastaré. Amén. ¿Quién puede decirle a Cristo ahora, Señor, yo gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor a tu nombre? Señor, lo que me pidas. Señor, el tiempo que me pidas. Lo que digas que yo haga. Saulo estaba ya en el piso diciendo, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuándo decimos esas palabras? ¿Cuándo expresamos esas palabras? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuando tenemos o cuando no tenemos? ¿Cuando estamos sanos o cuando estamos enfermos? ¿Cuándo decimos así? Seamos honestos, ¿verdad? Cuando estamos sanos, Señor, donde quiera yo voy. Pero cuando estamos enfermos, no puedo, hermano. No sé si puedo, hermano. Y empezamos a ponerle a Dios una serie de obstáculos para no servir al Señor, para no estar en su casa, para no honrar a Dios. Dios, amados hermanos, en esta mañana nos llama, pero Él quiere escuchar una voz sincera, una voz, ¿verdad? Alguien que pueda clamar desde lo profundo de su corazón y le pueda decir al Señor en esta mañana, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y te van a decir como le dijeron a Saulo, ve a casa de fulano de tal y ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Hoy no vas a ir a casa de ninguno. Hoy vas a ir a la palabra del Señor y la palabra te va a decir lo que tienes que hacer. Y el Espíritu Santo de Dios te va a guiar, te va a dirigir a toda verdad. Dios quiere usar tu vida, hermanos. A lo mejor necesitas una pulidita. A lo mejor necesitas una pequeña llamadita de atención, porque no está todo perdido. Pero Dios te quiere usar, porque para eso te llamó. Instrumento útil me es este, le dijeron a Saulo. ¿Cuántos quieren ser instrumentos útiles en las manos del Señor? Levanten la mano los que quieren ser instrumentos útiles en las manos del Señor. ¿Quieres levantarte en esta mañana? ¿Quieres ponerte de pie? No sé qué esté pasando, no sé qué te vaya a pasar, qué vaya a pasar en tu vida, pero solamente te diré, ¿verdad? Te leeré nuevamente este texto esta palabra que le dijeron a Ananías para decírselas al apóstol Pablo. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y con los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Lo que estás pasando ahora, lo que hayas pasado, cualquier cosa, no es comparado con la gloria venidera. Amén. Quizá tengamos que pagar el precio, quizá tengamos que padecer un poco. Pablo mismo dice, las aflicciones, las luchas, las pruebas que tengamos que pasar, pues no es nada comparado con la gloria venidera. El Señor está, hermanos, buscando hombres y mujeres
que puedan decirle como le dijo Saulo allí en el piso: Señor, ¿quién eres? Pero también escuchar las palabras que diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Qué quieres que yo haga? Si tú en esta mañana, ¿verdad? A lo mejor andas por allá con tu ego un poquito alto. Bajémonos. Permitamos que Dios nos ministre. Permitamos al Espíritu Santo que ministre en nuestra vida, hermanos, y que nos haga ver la persona que realmente somos. Amén. ¿Qué somos en las manos de Dios? ¿Qué somos en la presencia del Señor? Dice David: somos polvo. Amén. Somos solo un puño de polvo al que Dios le ha dado vida. Pero muchas veces ese puño de polvo se revela en contra de su creador y se resiste a hacer la voluntad de su creador. El Señor en esta mañana, hermanos, habla nuestro corazón, habla nuestra vida. Dios te ha querido usar y tú sabes en qué área Dios te ha querido usar. Dios ha querido hacer cosas grandes con tu vida y has tenido miedo y le has dicho al Señor: Señor, pero ¿por qué yo? Si hay otro ahí que sabes más que... No cuestiones a Dios, solo póstrate en su presencia y dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre, te adoramos y te bendecimos. Delante de tu presencia, Señor, nuestra vida, Señor eterno, quizás sea tan pequeña. Nuestra vida delante de tu presencia, Señor, será como un grano de arena en el océano, en el mar. Pero en esta mañana, Señor, así como Saulo de Tarso allí tirado en el suelo, en el piso, no tuvo el valor de cuestionar, no tuvo el valor, Señor, de enfrentarte. Así nosotros en esta mañana solo te decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dile al Señor en esta mañana: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Derrama tu corazón delante de su presencia. Permite que su Espíritu Santo te ministre y dile al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué has hecho para su obra? ¿Qué tanto has trabajado? Tu gloria, oh Jesús. Ven y medita por un momento qué tanto de tu tiempo, qué tanto de tu vida le has dado a Dios. Ven y llena esta casa. Solo dile al Señor en esta mañana: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quizás has tenido miedo a entregar tu vida total y completa a Dios, porque escuchas que hay luchas, que hay pruebas cuando le servimos a Dios. Pero yo quiero decirte que la mano de Dios estará siempre allí para sostenerte, porque fiel es el que te ha llamado. Tu santidad. Si Dios te ha puesto en un lugar, dile al Señor en esta mañana: Señor, ¿qué quieres que yo haga en ese lugar? Si Dios te ha llevado a lugares donde tú nunca pensaste estar, pregúntale al Señor en esta mañana: Señor, ¿qué quieres que yo haga en ese lugar? Tu majestad. Y al igual que Pablo, la voz de Dios resonará en tu corazón, en tu vida, y te dirá todo lo que quiere hacer contigo. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, el deseo grande de tu corazón primero es que te sirvamos, pero también que prediquemos tu palabra, que llevemos el mensaje de salvación. Oh eterno Dios, nos has puesto en lugares estratégicos. No es por nuestros méritos, no es por nuestro conocimiento, es por los propósitos que tú tienes en ese lugar donde nos has puesto, donde nos has llevado. Ahora en esta mañana, Señor, te preguntamos: ¿qué quieres que haga? Ven y llena esta casa con tu gloria. Señor, te ha cambiado de un lugar para otro y no lo has entendido.
esta casa Pregunta. con tu gloria. Y Él te va a contestar, Él te va a responder. En la gloria Solo ponte a disposición de Dios. Será mayor Oh, que eterno la Jesús. primera. Quizá hayan personas allí que necesitan consejo, que necesitan oración, que necesitan a Cristo. Quizás hay matrimonios que están al borde del divorcio. Quizás hay familias que están a punto de desintegrarse. Para esto te ha llevado Dios a ese lugar, para que seas testigo, para que lleves su nombre. Quizá tengas que sufrir, quizá tengas que padecer, porque el enemigo se levantará. Pero Dios, que te ha llevado a ese lugar, es poderoso para sostenerte, es poderoso para darte la victoria. Oh, eterno Jesús, gracias, Señor, porque nos haces parte del trabajo, de la labor, Señor, aquí en la tierra. Oh, bendito Dios. Gracias por esos ejemplos que nos has dejado, como el ejemplo de Pablo, de Pedro. Gracias, maravilloso Dios, porque tenemos personas a las que podemos imitar, pero mayormente, Señor, es a ti a quien debemos imitarte. Gracias te damos en esta mañana por tu amor, tu bondad y tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén.